Señor Sicutín, ayer te hice una pregunta y hoy quiero la respuesta y hoy la vamos a debatir. Sí, muy ¿Por qué interesante. cuando lleguen las elecciones vamos a estar cerca de los 90, 100.000 muertos? ¿Sí? Supongamos. Escuchá bien, Escudero, porque vos vas a participar de esta discusión. Escudero es diputado justicialista. Yo te pregunto, te voy a hacer una pregunta surrealista. ¿Por quién votan los muertos de COVID? Bueno, ¿Qué significa esto? No, los muertos no votan, obviamente, claro. sino simplemente porque cada muerto significa 2, 3, 4 personas por alrededor. Hijo, padre, viuda. ¿Por quién vota esa gente? yo ya te lo dije el otro día, yo creo, y por algunos datos que tengo de charlas con gente, que no va a variar aquel que antes de la muerte era proclive a votar al oficialismo, seguirá votando al oficialismo, y el que era opositor votará oposición. No creo que esa situación de la muerte le genere un cambio de voto. ¿Vos creés que no va a tener efecto? Estamos hablando de 300 o 400.000 votos, ¿eh? ¿Sí? Es un número. 100.000 muertos de acá a las elecciones. Por eso, estamos 300, hablando de- 400.000 votos. Cuando decimos 100.000 muertos de acá a las elecciones, estamos hablando de que tenés mínimo 400.000 personas que significa Que que van a van a votar. estar muy enojados. Claro. No sé. No sé, yo creo Vos, que no. Fede, ¿qué No, está bien, pensás? pero- Yo lo que creo que Deduzco. las elecciones estas, como todas, se van a definir por el bolsillo. Para septiembre vamos a hablar de Más inflación. allá de que tengas un muerto por COVID. Más allá que tengas un muerto, vamos a hablar en septiembre, vamos a seguir hablando de inflación, del salario y que la gente no alcanza para llegar a fin de mes. Eso para mí... Puede decir ¿Cuánto que va a no ir? tiene efecto la muerte. No, Y para mí lo, no. pero el COVID en relación, por ejemplo, como decía Cintia, los A ver, cierres... no es eso para sí. que opinen todos. Pará un cachito. Chiche, Escudero. tu pregunta Sí, es mi pregunta. vinculada ¿A qué? la muerte en aquellos familiares, en aquellas No me familias interprete donde vos se que dio, sos va a ir psicólogo. direccionada. No, y va a tener no me un- interpretes vos que sos No, psicólogo. no, por eso digo. Obviamente, mira, te digo, la muerte es algo traumático. Sí. En tu pregunta yo lo que escucho es que esa muerte va a estar direccionada electoralmente y que va a estar puesta en alguien con Como el que responsable. ese trauma va a estar depositado. ¿A quién El puteamos? enojo. ¿A quién puteamos? Claro. Claro. Yo la verdad que pensar y vincular ahora la muerte con lo electoral, yo Ahí me hubiese niego sido a la eso. saturación del sistema de salud. ¿Eh? No, pero Hubiese sido la Me niego a saturación eso, Chiche. La de verdad los que... Ah, vos te negás, pero No, va a me pasar. niego en términos de que, porque uno tiene que ser responsable en esto. Digo, no lo digo porque no lo seamos, digo, tiene que ser responsable porque la muerte es algo muy traumático, genera un efecto en la familia, hay que elaborarlo, digamos. Pero, a ver, puede yo lo tener, que digo, puede yo tener lo- efectos ¿por qué va a electorales, ser? lo puede tener, pero no te creo que sea lo Te definitivo. pregunto, Escudero, lo siguiente. ¿Por qué las encuestas pueden preguntar lo que quieran y yo no puedo preguntar lo que quiero? Pero no te estoy Digo, las censurando, encuestas ven y Chiche. preguntan, No te estoy ¿le gustan los censurando. morochos o los rubios? No, no te estaba las encuestas? censurando, No, estaba sé que no interpretando me tu censura, pregunta. Pero yo lo que digo es lo siguiente, alguien tiene que medir el efecto de los muertos en la elección. ¿Cómo lo van a medir? Pero Si según tu tenés la criterio, Chiche, inflación. ¿te pensás que van a cargar más los muertos al oficialismo que a la oposición? No sé, eso es no lo que sabes. pregunto, no Bueno, tengo idea. por eso Hay digo, que- Capaz hay que que- no- pero... En A ver. ese pensamiento hay que ver si le cargamos más al oficialismo Si por los no mu- hacer las si lo- cosas si los o a muertos la y la econo- oposición. si los muertos y la economía influyen en el resultado de la elección, sí, claro que sí. Sí, pero a ver, el tipo en el- que tiene el boliche cerrado, cerró el boliche por la pandemia, Bueno, está la pero puteada con el estamos- no, oficialismo en lugar. Pero digo, pero eso es hablando- economía, ¿Por qué no es me lo que dice cambian la Chiche. pregunta? ¿Por No qué es lo me que dice cambian la Chiche. Un pregunta? ¿Por qué encuestador- me cambian la pregunta? Pregunté los muertos, no los Pero negocios digo, cerrados. un encuestador está en su derecho Sí. de ver las variables sobre las que quiere hacer Sí. su muestra. Sí. Ahora, yo lo que te digo desde mi lugar es, la muerte es algo traumático, tiene efectos. Yo no lo quiero vincular con lo electoral. Vos no Porque lo querés, justamente que ver si si la yo lo gente vinculo, quiere. yo, Guillermo Escudero, como Sí. diputado, con lo electoral, digamos, meto algo más sobre aquella persona que está elaborando una pérdida de un ser querido. Por Bueno, eso pero yo eso no es lo hago que desde, vos no desde querés ese hacerlo. lugar. Pero yo lo que digo es, ¿cuál será el efecto? Vuelvo a mi pregunta original porque ya no es un tema de discusión. Vamos a suponer, proyectar hoy 90.000, no hablemos de 100.000 porque todavía no estamos lejos. Bueno, no importa, 90.000 muertos. 90.000 muertos en cualquier país es mucho muertos, ¿sí? No es un chiste. 90.000 muertos de una pandemia, digo, tenés un número importante. De hecho, es un número que nunca pensábamos que iba a llegar. Eso tiene un efecto, no sé si político, a lo mejor a la hora de votar al tipo no le importa nada, pero todo muerto implica una viuda, un viudo, un hijo, un padre, un hermano,
Digo, quiero saber qué efecto Claro, tiene. en tu línea de consulta, ¿eso va hacia quién la persona vinculada a esa pérdida, a ese muerto, responsabiliza de la muerte? Porque vos decís, mirá, yo en mi enojo, en mi situación, yo responsabilizo al gobierno, entonces uno tiende a pensar que ese voto va a ser opositor. Chichi, igual es durísimo, pero fueron muertos que fueron atendidos. No pasó como en otros países que Pero no saturó el tiene sistema que de ver. Pero hay salud. una No, cosa bueno, más, pero Chiche, llegaron, para el agregar. objetivo no era ese. Hay una Era cosa atender a más. todos. La muerte es algo subjetivo. Está atravesado por la historia del No, sujeto, muerte es por la subjetivo, historia de la eso- familia. la muerte es En esa objetiva. historia hay cuestiones ideológicas, hay cuestiones sentimentales, hay cuestiones políticas, hay un sinfín de Pero cuestiones. yo te digo lo siguiente. ¿Cómo eso va a impactar si yo en soy ese opositor, sujeto? Si yo soy opositor, Si las muertes son empieza culpa la de Alberto. campaña, empieza la campaña. Yo digo, antes de ayer la Bisotti cometió un error y ahorramos 5.500 muertes. Sí. Yo te voy Ya- a decir, desahorramos 85.000. Chiche, pero ya está. ¿Me Además de entendés? A ver si me encuestador, entendés. Digo, con de esa- asesor de también campaña de la oposición. En Está ese- bien, estoy diciendo. Está esas dos cosas ya. No sé, digo, Y puede entonces ser. me da la En razón ese- cuando yo te interpretaba la pregunta donde decías que haya tanta cantidad de muertes va a ser adjudicada al gobierno. Y yo te No digo, sé, no. a lo mejor no. A lo Para mejor mí no. Bueno, En es ese una razonamiento, Chiche, el oficialismo te dice, muchos te lo dicen, la oposición hizo de todo para que la gente no También cumpla las lo van a restricciones. usar, lo van a usar. Por eso te digo. Van a usar la educación, los comercios cerrados, el confinamiento. Por eso yo me parece... Puede decir que van a votar lo mismo que hubieran votado sin el muerto. En su gran mayoría supongo que sí. Es probable. Yo tengo Hay mi- otros recursos para elaborar, entonces Ahora- hay distintos recursos, entonces no podemos direccionar una situación tan dolorosa como es la muerte en una cuestión Pero vos no electoral lo podés en donde relacionar. responsabilizamos al gobierno de esas muertes. Yo no lo responsabilizo. Todo me cambia la orientación. Estoy haciendo una encuesta, nada más. Lo que digo es, ¿ustedes piensan que la gente va a echarle la culpa al gobierno, le va a echar la culpa a la pandemia, le va a echar la culpa a la oposición? ¿A quién le va a echar la culpa? Porque cuando hay una muerte, hay un proceso, digo, no es un chiste. Hay un proceso primero de negación, después de bronca, ¿por qué no le llegó la vacuna? ¿Por qué se vacunaron en el vacunatorio VIP? O van a sacar todo, van a sacar... Sí, es Bueno, irreversible. Y es cierto que Entonces- los oficialismos también sufren en las urnas el manejo de la pandemia. Ha pasado en otros países, Sí. la Argentina no va a ser la excepción. Seguramente al gobierno le van a achacar muchas de esas cosas. No sé si los muertos, Pero Yo la verdad el que efecto a de mí la me pandemia, asusta, a mí me asusta que como estrategia política se utilice la pérdida de personas, de seres humanos en el marco de esta pandemia, donde Argentina no es excepción, para hacer campaña electoral. La verdad que yo no considero ni Perdón, pienso la perdón, construcción el gobierno política también lo ni usa la como construcción campaña política electoral. desde Pero- ese lugar. pero el gobierno Para mí también. me parece que es Pero absoluta. el gobierno Pero también bueno, utiliza pero la ¿sabes qué? vacuna como elemento Viniendo de la electoral. viniendo de la oposición, yo siempre dije que había un discurso, ya que sigo con mi profesión, que es la psicología, que en Macri había un discurso perverso. Digo, bueno, Ahora, la siguiendo en culpa de eso, Macri era la pandemia, siguiendo en no, esa por favor. línea, no, discurso perverso dije, La discurso co- perverso, Bueno, Chiche. pero eso Siguiendo está- esa línea, no me extrañaría que utilicen esa línea para en la próxima Yo no soy elección perverso y plantear. lo que digo es, si yo fuera político, tengo que preguntarme qué efecto van a tener los 90.000 muertos. Y pero digo, no son los muertos Yo no votan. No creo que sea desde el lugar que le tenemos que hablar a la ciudadanía. La política, No, yo no sé de qué van a en hablar los todo, políticos. en todo el arco político, en todos No los te voy a dejar partidos. que vos monopolices, quiero la opinión de otros. Sí, Y ahora, no, para mí el enojado por la pérdida de un familiar que votó al gobierno en el 2019 no vota Juntos por el Cambio, es decir, va por otra opción. El enojado va por otra opción. junto por el cambio, No, él dice que no. vota frente de a Juntos por el Cambio. frente de todos. Es decir, junto- No, el que votó al gobierno y ahora está enojado por la pérdida de un familiar, seguro no vota a Juntos por el Cambio, va por otra opción. Va por los liberales, por la izquierda, por otra opción. Pero vos decís, a ver, frente por el cambio es Macri. Claro, sí, Juntos sí, por el Macri. Cambio, Macri, claro. O sea que no va a ir a la oposición directa, va a ir a los liberales, ¿vos creés? Va a ir a otra opción, a votar a otra opción. No creo que vaya el enojado que votó al gobierno, no creo que vaya Juntos por el Cambio. Ya, igual, Para mí, ya, pero lamentablemente vemos que hay una utilización
Se hizo pública, no se desmintió, una boleta en la cual se veía el turno de vacunación que se da en la provincia de Jujuy, con la cara de Morales, diciendo vote la lista de Morales porque ahora hay elecciones cercanas, elecciones provinciales en Jujuy. En el turno de vacunación te ponen la cara del gobernador diciendo la lista que hay que votar. Eso se hizo público. Sí, obvio. Eso se hizo público. Entonces, lamentablemente, eso pasa. Y bueno, por eso estoy Lamentablemente diciendo, a ver, no va a ser gratis en la campaña los 90.000 muertos. No, nada va a ser No gratis. va a ser gratis, van a usar todo. La Lo vacuna, que yo creo que la no vacuna. van a usar- considero que, yo conozco por gente que uno ve, que ya la situación ideológica también influye en cómo uno, ideológica no partidaria, sino ideológica en términos generales, cómo uno ¿Cómo acepta la elabora esa muerte. situación? Cómo elabora la muerte. Entonces, uno de la postura puede decir, echarle la culpa a la pandemia en general, responsabilizar X al gobierno o responsabilizar a la oposición, que en un primer momento se negó a la La vacuna. política, más allá de que tenemos un político en el piso, la política es impiadosa. Va a utilizar todo. La política es como la guerra. No tiene Pero hay que escrúpulos. ver si no le no hay que tiene ver límites, no tiene ética, no tiene nada. El Sí, sistema hay que capitalista ver es si impiadoso. No, Sí, pará, Chiche. no, Si Chiche. la oposición usa esa estrategia, no se No. le vuelve en contra. Hay que tener cuidado, es muy difícil esto. No es que la oposición va a decir los muertos son culpa de Alberto Fernández y eso le va a dar los votos. Pero mira lo que direct- pasó en la educación, con No. las escuelas en la ciudad, por ejemplo, hace unos meses atrás. No, pero también hay que tener cierto cuidado con algunas generalidades. Yo no creo y estoy absolutamente en contra de utilizar una situación dolorosa para hacer política. Eso es absolutamente perverso. Bueno, pero, Entonces, a ver, pero el gobierno quiere usar la vacuna para hacer política. no, la vacuna es el elemento central para ponerle fin a esto. Entonces Está el bien, gobierno pero no es está en su pero- derecho de decir, hicimos gestiones con Está esto, bien, con pero- esto, con esto otro. ¿Te Pero acordás vos la última vez tuviste- que pero vine, hasta Chiche? que te llegó la vacuna, tuviste los 90.000 Sí, muertos. ¿te acordás la última vez, Chiche, que vine y yo dije, votamos en la legislatura la autorización para que el gobierno provincial compre vacuna? Me dijiste, pero si no hay vacuna en el mundo. Bueno, la semana pasada el gobierno de Axel Kicillof firmó el contrato Sí, con el todos gobierno de firman India contrato. por 15 millones de Está vacunas. bien, pero eso no sirve para nada. Pero eso. es lo necesario No, pero para no que vas le a tener, pongamos vas a tener en fin. 2022, pues entre tanto la gente se va a morir. Bueno, yo lo que te digo a tu pregunta original es, Yo no- no es se una puede pregunta, relacionar. es una Yo no encuestadora. quiero relacionar muerte con campaña Pero vos no lo electoral. querés, está bien. Para mí es Perfecto, listo. absolutamente... No sabe, no contesta. Vos discutís, vos decís que no va a haber influencia. Yo creo que no. Vos, Fiona, Yo lo que dije es que para mí va a influenciar. Ahora, el que votó al gobierno en el 2019 va por otra opción. No va a votar a la oposición, a Macri, a Juntos por el Cambio. vos, Sofía. Sí, lamentablemente para mí sí va. Va a tener El que influencia. perdió a un familiar es irreversible. Digo, otros daños, como hablamos, educación, economía, se pueden llegar a transformar, pero el que lo perdió, lo perdió. Vos, Fede. No te quiero pinchar el globo, pero para mí va a ir por el bolsillo. Bueno, el bolsillo es parte del tema del Sí. COVID también. Sí, pero no por los muertos directamente. No por los muertos. No por los muertos. Vos decís que va No a ir por la directamente, no. por la situación económica. Claramente. Y la vacuna no revierte. La vacuna, para Vos tenés- septiembre, si vos para tenés- septiembre vamos a estar. Ya depende de con qué porcentaje. Gran porcentaje de la población vacunada, con actividades abiertas, todo eso lo vas a tener no resuelto del todo, pero lo vas a tener despejado, como está pasando ahora en el primer mundo. Después Vos del, decís que cuando septiembre? en septiembre lo tenés todo abierto. lo vas a tener como está empezando a salir ahora Europa, por ejemplo. Bueno, está bien. Me dejaron opinar, eso es lo bueno, que me dejaron hacer una pregunta. Escudero no me dejaba, ustedes no me dejaron, te digo, fui a Sos hacer. libre, Chiche. Chiche, y algún día tenemos que hablar de un tema que también está en el marco de la pandemia, que es ¿Cuál? el de adicciones. Bueno, otro día, pero hoy no tenemos No, tiempo. hoy no, claro, pero digo porque Claro, es un hoy tema... no tenemos tiempo, no da